Mi señor, por favor, no beba eso, gritó Emilia, la criada del castillo, mientras derribaba con torpeza el cáliz de cristal de las manos temblorosas del duque. Algo muy extraño ocurre en este lugar. En los vastos y gélidos salones del castillo de Valcorto, el silencio se había vuelto un elemento tan opresivo como el más denso de los vapores. Las piedras centenarias, testigos de la nobleza y la aristocracia de Castilla-La Mancha, ahora custodiaban un secreto que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. El aire se sentía pesado, cargado de una quietud artificial. Este solar imponente, enclavado entre olivares y laderas onduladas, pertenecía al duque don Joaquín de Alcaraz. Su nombre, hasta hacía poco, era sinónimo de rectitud y de un honor inquebrantable. Sin embargo, desde su matrimonio de conveniencia con doña Marisela Runis, su destino había tomado un giro sombrío. Los criados hablaban en voz baja, con miradas furtivas, cada vez que se cruzaban con su señor. El duque había dejado de ser aquel joven justo y brillante que alguna vez gobernó sus tierras con ecuanimidad. Ahora vagaba por los pasillos con paso errático, murmurando nombres que nadie recordaba, viendo cosas que no estaban allí. Su mirada, antes firme y lúcida, se había tornado opaca, como un lago cubierto por bruma. Marisela había llegado con aires de eficiencia implacable. Su objetivo, más que el amor conyugal, era asegurar su posición social y, eventualmente, el control absoluto sobre el linaje de Alcaraz. Su presencia era fría, su autoridad incuestionable. Una mañana, mientras el duque intentaba concentrarse en revisar las cuentas del ducado en su despacho, Marisela irrumpió sin llamar, sosteniendo una copa de plata con un líquido blanquecino y espeso. Joaquín, no se esfuerce demasiado con esas cifras. El boticario Salvat me aseguró que la tensión mental es su peor enemigo, dijo ella, con una voz que, aunque melosa, sonaba a orden. El duque, que ya mostraba signos de fatiga y confusión, alzó la mirada con dificultad. Marisela, querida, sabes que el control de las propiedades es mi deber. Además, he revisado estas cuentas antes. No logro recordar si las aprobé ya. Precisamente por eso, mi amor, es la debilidad nerviosa hereditaria. Aquí tiene su tónico. Beba despacio, insistió, acercándole la copa con una solemnidad casi ritual. Pero no tomé esto hace unas horas. Siento la memoria tan fugaz, protestó él, tocándose la frente. No, mi vida, ha pasado el tiempo estipulado. Beba y luego descanse. Yo me encargo de las cartas y de las finanzas. No se preocupe por el escándalo que causaría una mala gestión, replicó la duquesa, sus ojos, fríos y vigilantes, fijos en su esposo. Joaquín bebió el tónico. El sabor era amargo y dejaba un persistente regusto metálico en su boca. Apenas terminó, su mirada se tornó vidriosa. La luz del día pareció atenuarse para él. Sí, descanso. ¿Dónde está mi abrigo? Quiero dar un paseo por los corredores. O tal vez... Su voz se perdió en la confusión. Marisela suspiró, visiblemente satisfecha con el rápido efecto. Luego se dirigió a la puerta, donde doña Amalia, su prima y confidente, la esperaba. Amalia, ¿ha visto a esa criada, Emilia, merodeando cerca de la biblioteca?, preguntó Marisela, con voz baja y tensa. Sí, prima, la he visto. Es demasiado observadora para mi gusto. Le aseguro que el resto de la servidumbre cumple su labor con la cabeza gacha, pero esa muchacha, su lealtad al duque es extraña, comentó Amalia, con un tono de resentimiento. No toleraré lealtades que no sean hacia mí, Amalia. Vigílela, que cumpla sus tareas, pero que se mantenga lejos de los aposentos principales. Si vuelve a sorprenderla, tiene mi permiso para amonestarla con firmeza. Este palacio debe respirar orden y silencio, no rumores ni secretos.
instruyó la duquesa, mientras el duque, tambaleándose ligeramente, se dirigía a sus habitaciones. Emilia Garay barría el pasillo del ala este, fingiendo estar absorta en su tarea. Ella lo vio pasar y notó la opacidad en sus ojos. Una punzada de tristeza la atravesó. Conocía demasiado bien ese estado. Emilia era una joven de 19 años, de origen humilde en San Videl, pero con un sentido de la observación tan agudo como las agujas que usaba su madre. Llevaba 4 años al servicio del duque, quien siempre había sido justo y bondadoso con su pueblo. Verlo desmoronarse así, bajo el yugo de una esposa calculadora, le parecía la máxima injusticia social. Ella notó que los episodios de confusión del duque eran demasiado puntuales y, curiosamente, se agravaban poco después de tomar los preparados que solo Marisela manejaba. En una ocasión, al limpiar una de las copas, percibió el mismo aroma metálico. En la noche, mientras se preparaba para dormir en la modesta habitación de la servidumbre, Emilia no podía conciliar el sueño. La imagen del duque, perdido en su propia mente, la atormentaba. Salió de su cuarto bajo la excusa de buscar agua y se acercó a las cocinas, donde la luz de un único candil proyectaba sombras danzantes. Vio a doña Marisela, sola, preparando metódicamente el tónico nocturno en la copa de plata. La duquesa trabajaba con una concentración casi científica, midiendo un polvo blanco y fino que guardaba en un pequeño frasco de cristal. El doctor Salvat es un genio. Con esta dosis estará tranquilo hasta la mañana. Y su lucidez se irá desvaneciendo, murmuró Marisela para sí misma, sin saber que era escuchada. Emilia se cubrió la boca con la mano para ahogar un jadeo. No era debilidad, era envenenamiento, una traición calculada para obtener el control del ducado y de su vasta herencia. Regresó a su cuarto, sintiendo un escalofrío que no provenía del frío de la noche castellana. La pasión contenida y la lealtad se convirtieron en un motor silencioso. Sabía que se enfrentaba al poder de la aristocracia y a la crueldad de la duquesa, pero el honor de don Joaquín estaba en juego. No puedo permitir esto. Por la memoria del duque que nos ayudó, por la justicia, tengo que hacer algo, pensó Emilia, sintiendo como el miedo era reemplazado por una firme determinación. En la madrugada, se deslizó de nuevo por el corredor de piedra que conducía a la cocina. La copa de plata, ya lavada, estaba en un estante. El olor acre, sin embargo, persistía. Tomó un pañuelo de lino y, con extrema cautela, raspó un pequeño residuo que se había adherido al borde interior. Lo guardó como si fuera el más preciado de los tesoros. Necesitaba pruebas y necesitaba un plan. La sospecha de Emilia se transformó en una obsesión secreta y peligrosa. Decidida a confirmar la naturaleza del veneno, se dispuso a utilizar los escasos conocimientos que había adquirido en su infancia con doña Brígida, la sanadora de San Videl, quien le había enseñado a distinguir entre las esencias curativas y las sustancias nocivas. Durante días, la joven esperó la oportunidad. Se movía por el palacio con la cautela de un ratón, pero con la mirada aguda de un halcón, siempre atenta a cualquier descuido de la duquesa o de los criados encargados de la vajilla de don Joaquín. Finalmente, el azar jugó a su favor. Una tarde, el duque había intentado comer con los invitados en el comedor principal, pero un ataque de profunda confusión lo había obligado a retirarse abruptamente. El criado de turno, asustado por el escándalo, dejó una copa de agua a medio beber en un lateral de la mesa, la cual había sido utilizada previamente para servir el tónico. Emilia se acercó bajo el pretexto de recoger el mantel. Con la rapidez de un relámpago, deslizó la copa bajo su delantal. «Emilia, ¿qué hace? ¿Por qué se detiene?», preguntó doña Amalia, que la vigilaba desde el umbral de la sala, con una expresión de desconfianza profunda. «Disculpe, doña Amalia,
Solo recogía un pedazo de brocado que se había caído. No quería que ensuciara la sala, mintió Emilia, sintiendo cómo el corazón le latía desbocado en el pecho. Vaya a terminar su tarea y recuerde, menos mirar y más trabajar. La duquesa no tolera la ineficiencia, ordenó Amalia, escrutándola hasta que Emilia desapareció por el corredor de piedra. Una vez segura en el depósito de utensilios, un lugar húmedo e ignorado, Emilia procedió a la prueba. Utilizó un pequeño cuenco de barro y el residuo del pañuelo que había raspado días antes. Añadió unas gotas del líquido de la copa y luego un poco de vinagre que había tomado de la despensa. Al contacto con el ácido, la mezcla blanquecina reaccionó con una efervescencia extraña y liberó un olor acre que la obligó a toser. Luego, la mezcla se oscureció, tomando un tono verdoso enfermizo, y depositó un sedimento metálico en el fondo. «Dios mío, esto no es un remedio, es veneno», susurró Emilia, sintiendo que la verdad la golpeaba con una fuerza brutal. La injusticia que se cometía contra don Joaquim ya no era una sospecha, sino un hecho criminal. Comprendió la magnitud del riesgo. Revelar esta traición significaba enfrentarse directamente a la duquesa y a su cómplice, el boticario Salvat. Sería la palabra de una criada de 19 años contra la de la aristocracia. No tenía ninguna posibilidad de ganar abiertamente. A pesar del miedo, la imagen del duque, que siempre la había tratado con respeto, impulsó su lealtad a convertirse en acción. «Debo neutralizarlo». Lentamente, sin que se den cuenta, decidió. Empezó a modificar subrepticiamente las dosis. Cuando podía, vaciaba una pequeña parte del tónico y lo reemplazaba con agua limpia o con una infusión inofensiva de manzanilla. Era un juego de nervios que exigía una precisión casi imposible. «Mi señor duque, el jardinero me pidió que le trajera esta nueva infusión de hierbabuena. Dice que es buena para la memoria», decía Emilia, ofreciéndole una taza de su preparado inocuo cuando la duquesa estaba ausente. «Hierbabuena, ¿no me había recetado Salvat solo este tónico?», preguntaba don Joaquim con confusión. «Es un simple té para el descanso, mi señor. No interfiere con su medicina», tranquilizaba Emilia, manteniendo la calma. Estas pequeñas interferencias comenzaron a surtir un efecto lento, pero visible. Los episodios de confusión de don Joaquim se espaciaron ligeramente. Sus momentos de lucidez se hicieron más profundos, aunque todavía breves. Fue en uno de esos momentos de claridad que el vínculo entre el dama y el noble se fortaleció de forma irreversible. El duque la encontró limpiando los tapices del salón de los retratos, y su mirada se posó en ella con una intensidad que hizo temblar a Emilia. «Emilia», la llamó él. Su voz era un susurro liberado. «Mi señor», respondió ella, deteniendo su trabajo. «Siento que usted es la única persona que no me ve como un enfermo, sino como un hombre atrapado. ¿Por qué es usted tan buena conmigo?», preguntó don Joaquim, acercándose a ella con paso inseguro. «Usted siempre ha sido justo, vuestra excelencia. El honor de su linaje no puede mancharse con una injusticia», dijo Emilia, usando el lenguaje que sabía que él entendería. El duque tomó sus manos delicadamente. El roce de sus dedos, apenas un contacto físico permitido, desató una corriente eléctrica entre ellos. Era una pasión contenida, un amor verdadero que nacía del peligro compartido. A veces, en la sombra, siento que la gente me mira y espera mi fin. Usted me da esperanza. Puede seguir dándomela, Emilia, es lo único real que me queda», suplicó, y en sus ojos había una ternura que destrozó el corazón de la joven. «Haré lo que esté en mi mano, mi señor, siempre, mientras pueda respirar en este palacio», prometió ella, sintiendo que su lealtad ya no era un deber, sino una confesión de amor prohibido. La duquesa, en su afán por mantener el control, había estado buscando un pretexto para despedir a Emilia.
Pero cada vez que la joven era amonestada por doña Amalia, don Joaquim, incluso en su semilucidez, intervenía sutilmente para protegerla, preguntando por el progreso de la limpieza en el área donde Emilia trabajaba. La duquesa notó el patrón. La criada se había convertido en un ancla emocional. Esa misma tarde, Marisela convocó al boticario Salvat, visiblemente irritada por la falta de progresión en el deterioro mental de su esposo. «Antero, el proceso es demasiado lento. El duque tiene momentos de lucidez que son peligrosos», siseó Marisela en el estudio, cerrando la puerta con estruendo. «Deme una solución más rápida, o buscaré a un boticario más competente». «Calma, duquesa. Los efectos son progresivos, pero si quiere acelerar, sí, hay un extracto. Es más potente. Le garantizo que un par de dosis más, y el duque no recordará ni su propio nombre. Estará listo para el asilo», respondió Salvat con voz nerviosa. Emilia, que pasaba por el pasillo llevando encajes limpios, se detuvo, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Escuchó el sonido de un frasco de cristal agitándose, y luego una frase que selló su destino y el del duque. «Excelente, Salvat. Mañana mismo comenzaremos la nueva fase, y si esa criada sigue con sus injerencias, la próxima vez que la vea cerca del duque, me aseguraré de que beba de su propio veneno», concluyó la duquesa con una risa gélida. Emilia se quedó paralizada contra el muro, sintiendo que el aliento se le cortaba. La pasión secreta se había convertido en una sentencia de muerte. ¿Cómo podría advertir a don Joaquim a tiempo? ¿Cómo podría detener lo que se avecinaba, sabiendo que la duquesa estaba dispuesta a matarla? El aire en Valcorto se volvió denso con la amenaza. Emilia sentía el peso de la amenaza de la duquesa, no solo como un peligro físico, sino como una presión que intentaba aplastar la única fuente de esperanza que quedaba en el palacio: la conexión silenciosa con don Joaquim. El miedo era un compañero constante, pero la pasión secreta que crecía por el duque era un desafío aún más fuerte. Doña Amalia, la prima de la duquesa, intensificó su vigilancia hasta volverse la sombra de Emilia. Seguía a la joven por el corredor de piedra, por las habitaciones de servicio, e incluso inspeccionaba sus herramientas de limpieza. «Emilia, tenga cuidado con el abanico del duque. Si se rompe, será descontado de su magro sueldo», le dijo Amalia un día con tono mordaz, mientras la joven desempolvaba objetos en el salón. «Soy cuidadosa, doña Amalia. Mi trabajo es mi honor», respondió Emilia, manteniendo la calma. «Su trabajo es el servicio, Emilia. Y su honor es la obediencia, no la familiaridad con su señor», replicó Amalia, acercándose, su voz bajando a un susurro lleno de veneno. «La duquesa ha notado su excesivo celo, y le advierto, una criada que olvida su lugar en la aristocracia de Alcaraz puede terminar muy mal». Emilia sintió la punzada de la injusticia social, pero se mantuvo firme. «En mi lugar es donde me necesiten para cumplir mi labor». El duque, sintiendo inconscientemente la tensión, comenzó a buscar la presencia de Emilia de forma más activa durante sus momentos fugaces de lucidez. «¿Qué día es hoy, Emilia?», le preguntaba en voz baja en la biblioteca cuando la duquesa estaba ocupada. «Es martes, mi señor, y el sol brilla sobre el jardín exterior», respondía ella, dándole un ancla a la realidad. «Martes, lo recordaré, pero solo lo recuerdo si usted lo dice. Es como si usted guardara mi memoria por mí». En esos instantes su mirada se encontraba y la ternura fluía entre ellos. El amor prohibido se hacía más difícil de ocultar. Una tarde, Emilia observó con horror cómo la duquesa, con frialdad ritual, le servía a don Joaquim el nuevo tónico del boticario Salvat, más concentrado y más oscuro. El aroma metálico era ahora casi insoportable. «Beba, mi amor, es una nueva fórmula». «Salvat promete que le devolverá la serenidad total», dijo Marisela, sonriendo con malicia. El duque bebió,
y el efecto fue inmediato y devastador. Su lucidez desapareció por completo. Se levantó bruscamente, sus ojos desenfocados. «¡Fuera! ¡Fuera todos! No sé quiénes son, no sé dónde estoy», gritó don Joaquim, sujetándose la cabeza con ambas manos. Marisela actuó rápidamente, fingiendo horror ante los criados. «¿Vieron? ¿Vieron su estado? Es la locura que avanza. Necesita un aislamiento total. Mañana mismo contactaré a San Orencio. No podemos permitir este escándalo en el linaje». Emilia, viendo la traición culminar, sintió que ya no podía contenerse. Debía actuar con rapidez, arriesgándolo todo. Necesitaba hablar con el duque, devolverle al menos un minuto de claridad total. Esa noche, bajo la sombra de la noche, Emilia se aventuró a ir al pequeño herbario secreto de la cocina, donde había guardado unas raíces potentes que doña Brígida le había dado. No era un antídoto completo, pero sí un limpiador potente que podría contrarrestar el veneno por un tiempo breve. Se deslizó a los aposentos del duque, aprovechando el cambio de guardia. Entró sin hacer ruido. Don Joaquim dormía, inquieto, con la respiración pesada. Emilia se acercó a la cama con una pequeña taza de infusión de hierba humeante. «Mi señor, despierte, por favor, es urgente», susurró ella, tocando su hombro con la punta de los dedos. El duque despertó, confundido. «¿Quién? Emilia, ¿qué hace usted aquí? Si Marisela la ve, no hay tiempo, tiene que beber esto. Es para contrarrestar el veneno. Le dará claridad, pero solo por unos minutos», imploró Emilia, pasándole la taza. Don Joaquim la miró a los ojos. Vio la desesperación y la lealtad inquebrantable y bebió el líquido. El efecto fue instantáneo, como si una densa niebla se disipara de su mente. «Dios mío, lo recuerdo todo, el veneno, la herencia», exclamó Joaquim, su voz llena de ira controlada. «Sí, mi señor, y planean llevarlo a la clínica San Orencio mañana. Tiene que fugarse o declararán su incapacidad total», urgió Emilia. El duque tomó la mano de Emilia, esta vez con una firmeza consciente. Su mirada era de un amor verdadero y gratitud absoluta. «Emilia, usted ha arriesgado su vida por mí. Esto ya no es solo lealtad. Lo que siento por usted es más fuerte que cualquier linaje o tradición. Usted es mi dama», confesó él, acercándose a ella. «Y usted es mi noble, mi señor. No podemos demorar», respondió Emilia, sintiendo el calor de su mano y la pasión contenida que la consumía. Mientras planeaban los detalles de la fuga, el ruido de una llave girando en la cerradura del corredor exterior los paralizó. El duque se levantó rápidamente. «Es la duquesa, nos ha descubierto», susurró don Joaquim, palideciendo. Emilia se apresuró a esconder la taza de la infusión bajo la cama. Ambos se miraron, sabiendo que su secreto y su vida pendían de un hilo. ¿Cómo había descubierto Marisela su plan tan rápido? ¿Había alguien más vigilándolos? El pánico era palpable. El sonido de la llave, girando en la cerradura del pasillo exterior, heló la sangre de don Joaquim y Emilia. La duquesa los había descubierto, justo en el momento de la verdad. «Escóndase, Emilia. Rápido. Detrás del biombo de seda. No diga una palabra», ordenó el duque con voz tensa, empujando suavemente a la joven. Emilia se ocultó justo cuando la puerta de los aposentos se abrió con violencia controlada. Doña Marisela Runiz entró, seguida no por su prima Amalia, sino por el doctor Salvat, que portaba un maletín de cuero y una expresión nerviosa. «Joaquim, te he pillado despierto. ¡Qué milagro, teniendo en cuenta tu debilidad! Hemos venido a asegurarnos de que tomes esta dosis especial antes del amanecer. Salvat insiste en que el viaje a San Orencio debe hacerse con usted en completo descanso», dijo Marisela, sus ojos penetrantes buscando cualquier indicio de anomalía en el cuarto. El duque, recuperando la compostura y la lucidez que la infusión le había brindado,
se enfrentó a su esposa, utilizando el tono firme que había estado ausente durante meses. «No tomaré nada de lo que usted o ese charlatán me ofrezcan, Marisela. Sé lo que está sucediendo. Sé que es veneno y que la clínica es una prisión para mi mente», declaró don Joaquim, alzando la barbilla con el honor de su linaje. La duquesa se quedó inmóvil por un segundo, su rostro transformándose de la farsa de la esposa preocupada a la furia fría. El doctor, Salvat, pálido, dejó caer el maletín. «Él está delirando. Antero, ¿lo ves? Esto es una crisis de agresividad», gritó Marisela, señalando al duque con un dedo tembloroso. «Es la locura que avanza, tal como lo predijiste. Debemos inmovilizarlo. No miento. Usted está orquestando esto por la herencia. Usted es una traidora y yo la denunciaré al magistrado Mendizábal», desafió el duque. «¿Denunciarme? ¿Quién le creería a Joaquim? Un duque que no puede recordar su propio nombre. Su palabra no vale nada, ni ante la aristocracia, ni ante la ley. Usted será declarado incapaz antes de que el sol se ponga», se burló Marisela, acercándose para sujetarlo del brazo. En ese momento, don Joaquim reaccionó con una fuerza que hacía mucho no sentía. Se soltó de Marisela y gritó para alertar a la servidumbre. «Guardias, mayordomo, socorro, estoy siendo envenenado por la duquesa». El grito, lleno de urgencia y verdad, resonó por los corredores de piedra del ala principal. Marisela, presa del pánico, se abalanzó sobre el biombo de seda, sospechando un escondite. «Salvat, suena a que hay alguien más aquí. Busca». Emilia, sabiendo que no podía exponer la pasión secreta de su presencia en los aposentos del duque, empujó el biombo para derribarlo, creando una distracción. Salió de su escondite y corrió hacia la puerta lateral que daba a las escaleras de servicio. «¡Es la criada! ¡La conspiradora! ¡Deténganla! Ella es la causa de la confusión del duque», gritó Marisela señalando a Emilia. El doctor Salvat, intentando ganar puntos con la duquesa, salió corriendo tras Emilia. La joven corrió por las escaleras de servicio con el miedo más intenso que jamás había sentido, mientras oía los pasos pesados del boticario detrás de ella. Don Joaquim, intentando ganar tiempo para Emilia, luchaba con Marisela, quien intentaba desesperadamente obligarlo a firmar un documento de traspaso de administración. «Firma esto, demente, es por tu bien», gritó Marisela. «Jamás. Preferiría perder el honor antes que entregar mi alma a una traidora», replicó el duque. Emilia llegó a las caballerizas. Necesitaba un carruaje para ir a San Videl, pero el portón de hierro estaba cerrado con un pesado candado de seguridad impuesto por la duquesa meses atrás. El doctor Salvat la alcanzó justo en ese punto. «¡Alto, criada! Duquesa me prometió una buena suma por tu silencio. No te muevas». Emilia se giró. Vio la avaricia y la traición en los ojos de Salvat. «Usted es un criminal. Ha envenenado a un hombre bueno por ambición», le recriminó Emilia con indignación. El duque era débil. Merecía perder su herencia. «Ahora, déjame atarte y te llevaré de vuelta a la duquesa. Ella será clemente, quizás», siseó Salvat, agarrándola del brazo. Emilia, luchando con una fuerza nacida de la desesperación y el amor verdadero, logró zafarse. Tomó una horca de heno que estaba cerca y la blandió hacia el boticario. «No me tocará, ni a mí ni al duque». La lucha fue breve. Salvat, un hombre más acostumbrado a mezclar polvos que a la actividad física, retrocedió, asustado por la determinación de la joven. En ese momento, los guardias del castillo, alertados por los gritos del duque, llegaron a las caballerizas. «¡Ahí está! ¡Ella es la responsable!», gritó Salvat, señalando a Emilia. «Intentó robar un carruaje para huir». Los guardias, leales a la autoridad visible de la duquesa, rodearon a Emilia. La fuga había fallado. El amor prohibido había sido descubierto. «¡Alto! ¡Ella es mi rehén!»,
declaró Salvat, agarrando a Emilia por el hombro y colocando un pequeño cuchillo ceremonial en su garganta, tomado de un estante cercano. Emilia sintió la hoja fría y el olor a miedo. Se dio cuenta de la magnitud del escándalo. Ella, la criada, estaba ahora acusada de conspiración y secuestro. El capitán de la guardia dudó. «Doctor Salvat, ¿qué está haciendo? Suéltela». «No la soltaré. Si el duque viene aquí, le diré que si me arrestan, la mataré». Emilia cerró los ojos, sintiendo que el peso de la injusticia la aplastaba. Justo cuando la situación parecía perdida, escuchó un grito autoritario en el portón principal. «En nombre del rey, abran este castillo. Soy el magistrado provincial don Carlos Mendizábal». El grito autoritario del magistrado provincial, don Carlos Mendizábal, resonó en el patio del castillo, llevando consigo el peso de la ley y la aristocracia de la región. La llegada inesperada de la justicia paralizó a los guardias en las caballerizas, interrumpiendo la tensa escena entre Emilia y el doctor Salvat. El aire se saturó con el olor a heno y la adrenalina del peligro. Salvat, con su cuchillo ceremonial aún presionado contra la garganta de Emilia, gritó, con el rostro descompuesto por el pánico: «¡No entren! Si se acercan, la vida de esta mujer peligrosa terminará aquí. Ella es una conspiradora». En el portón, los pasos firmes del magistrado Mendizábal, un hombre de 60 años con reputación de incorruptible, resonaron. Detrás de él, 2 oficiales de justicia se preparaban para intervenir, sus sables desenvainados. «Yo soy el magistrado Mendizábal. He recibido una denuncia de traición grave y envenenamiento en este palacio. Suelte a la rehén, doctor Salvat, o enfrentará cargos de secuestro, además de los crímenes que ya cometió contra el duque», declaró el magistrado con voz tronante. Justo en ese momento, don Joaquín de Alcaraz apareció en el patio, apoyándose en el brazo de don Ramiro, el mayordomo más antiguo. El duque, aunque débil físicamente, se irguió con el honor y la dignidad que lo caracterizaban, desafiando a la muerte y al veneno que aún intentaba nublar su mente. «Magistrado, gracias a Dios que ha llegado», exclamó don Joaquín, su voz resonando con una claridad restaurada. «Ese hombre no es un médico, sino un boticario sin ética, cómplice de mi esposa. Ha intentado envenenarme lentamente para robar mi herencia y mi linaje, y ahora ha secuestrado a esta joven inocente». La aparición del duque, lúcido y capaz de articular una acusación tan grave, destruyó la farsa del doctor. Salvat, el boticario, que confiaba en la locura del duque, se desmoronó. Los guardias se miraron, confundidos, incapaces de seguir las órdenes de un boticario histérico. «Él miente, magistrado, el duque delira, ella lo ha embrujado», gritó Salvat. «Yo no deliro, Salvat. Yo recuerdo su codicia y la pasión secreta de mi esposa por mi muerte. Emilia, diga la verdad», pidió el duque. Emilia, a pesar de la presión del cuchillo, encontró la fuerza para hablar, movida por el amor verdadero y la injusticia que sentía. «Magistrado, este hombre ha estado suministrando veneno al duque. Lo ha hecho en complicidad con doña Marisela Runis, su esposa. Planeaban declararlo incapaz y enviarlo a la clínica San Orencio para obtener el control total de sus propiedades. Yo tengo las pruebas de los residuos tóxicos en la cocina y escuché su conspiración. Don Joaquín es inocente». La declaración, firme y detallada, cambió la balanza. Los oficiales de justicia actuaron rápidamente. Uno de ellos, aprovechando un segundo de distracción de Salvat, se abalanzó sobre él. El boticario soltó el cuchillo, que cayó al suelo de piedra con un tintineo. Salvat fue inmovilizado y esposado, su furia convertida en llanto. La duquesa Marisela, que había seguido la escena desde la entrada del palacio, vio cómo su conspiración se desmoronaba.
Entró al patio con el rostro contorsionado por una furia histérica. ¡No! ¡Esto es una traición! Joaquim, eres un traidor. Esa criada me ha robado. «Este linaje es mío», gritó, siendo inmediatamente contenida por los otros guardias, que ahora obedecían al magistrado. El magistrado Mendizábal se dirigió a la duquesa, con un tono de decepción solemne. «Doña Marisela Rúniz, queda usted arrestada por cargos de intento de envenenamiento, falsificación de documentos de incapacidad y fraude. El escándalo que ha provocado será investigado con todo el rigor de la ley». Mientras se llevaban a Marisela, ella dirigió una mirada llena de odio glacial hacia Emilia. «Pagarás por esto, criada. Tu destino será la sombra, y el noble nunca se casará contigo». Su predicción amarga resonó en el silencio. El magistrado Mendizábal, con la autoridad recobrada, ordenó a los oficiales inspeccionar el despacho de la duquesa y la residencia de Salvat, buscando el frasco del veneno y los documentos de internación. La evidencia fue hallada rápidamente, incluyendo los papeles falsificados para el ingreso a San Orencio y un diario de la duquesa que detallaba la planificación de la traición para obtener la herencia. Don Joaquim se acercó a Emilia. Ella temblaba, aún afectada por el trauma de la amenaza del cuchillo. El duque tomó sus manos con ternura y respeto absolutos. «Emilia, usted es la mujer más valiente que he conocido. Ha desafiado a la muerte por mi honor. No hay palabras para agradecerle», dijo el duque con una emoción profunda en su voz. «Verlo libre de la sombra, mi señor, es mi única recompensa». «He cumplido mi lealtad», respondió Emilia, sintiendo cómo las lágrimas de alivio y la superación emocional brotaban de sus ojos. El magistrado Mendizábal observó la escena de cerca. Vio la conexión innegable, la verdad que trascendía la jerarquía. Duque de Alcaraz, su lucidez es innegable. La justicia ha sido rápida gracias a su coraje y al testimonio de la joven. En cuanto a la señorita Emilia Garay, le aseguro que gozará de mi protección personal contra cualquier calumnia que pueda surgir de este escándalo. Su testimonio es crucial, afirmó Mendizábal. El amor verdadero que había nacido en la clandestinidad y el peligro era ahora la única verdad palpable en el castillo de Valcorto. El duque, libre de la influencia del veneno y de la traición, tenía ante sí un futuro incierto, pero libre junto a la dama que le había salvado la vida. Con la verdad finalmente revelada y la justicia haciendo su trabajo, el castillo de Valcorto comenzó a recuperar un aire de normalidad, aunque bajo una calma tensa. Don Joaquim de Alcaraz se había librado del veneno, pero la aristocracia de Castilla-La Mancha no tardaría en pronunciarse sobre el escándalo sin precedentes. El duque, con la mente clara por primera vez en meses, se enfrentó a un dilema que trascendía su linaje: la reconstrucción de su vida. «Ramiro, por favor, envíe una comunicación formal al Consejo de Regentes en Madrid. Declaro mi renuncia a todos los títulos y a la administración activa del ducado. Que mi primo, el barón de Almenara, asuma la gestión temporal de las propiedades, pero que los campesinos de San Videl sigan bajo mi protección personal», instruyó don Joaquim al mayordomo, quien lo miraba con una mezcla de asombro y profundo respeto. «Mi señor, ¿está seguro? Es un linaje que se remonta a 400 años. ¿Abandonar todo?», preguntó Ramiro con tristeza palpable. «Ramiro, ese linaje casi me mata. El título me ató a una mujer cruel y me puso en manos de un boticario sin honor. La libertad y la verdad son más valiosas que cualquier título. No soy un duque, soy un hombre que ha renacido», respondió Joaquim con una convicción que no admitía réplicas. La noticia de la renuncia formal de don Joaquim se esparció como pólvora por los círculos sociales. La alta nobleza lo tachó de débil, de excéntrico, o de haber sucumbido a la locura tardía. Los susurros de escándalo eran incesantes.
Sin embargo, don Joaquim se mantuvo firme. Había descubierto que la única opinión que le importaba era la de la mujer que lo había salvado. Emilia, por su parte, sentía que su deber había terminado y que debía marcharse. Su presencia en el palacio continuaba siendo un foco de habladurías. «Mi señor, es hora de que me vaya», le dijo Emilia una mañana, encontrándolo en el jardín donde el sol de la primavera comenzaba a teñir las hojas. «He aceptado un puesto para enseñar a leer y escribir en la escuela de San Videl. Es un trabajo honesto y me permitirá recuperar mi reputación. Usted debe reconstruir su vida sin la sombra de la servidumbre a su lado». Don Joaquim se giró, su mirada llena de una emoción profunda y consciente. Había estado esperando este momento, sabiendo que representaba su última gran batalla, no contra el veneno, sino contra la tradición y los prejuicios. «Emilia, usted no es una sombra. Usted es la luz que me sacó de la sombra. No puedo reconstruir mi vida sin mi salvadora, mi ancla, mi esperanza». «¿Cree que el honor se encuentra en el título o en la verdad?», preguntó él, acercándose hasta que solo una distancia prudente los separaba, respetando la contención que la época exigía. «En la verdad, mi señor, pero la verdad es que yo soy una criada y usted un noble», susurró ella, sintiendo cómo la pasión secreta la consumía. «Yo he renunciado a ser noble, Emilia. He elegido ser un hombre que ama a la mujer que arriesgó su vida por él. La aristocracia me dio la espalda cuando me estaban envenenando. Solo usted, la dama humilde, estuvo allí. ¿Qué valor tiene un linaje que se desmorona con el primer veneno?», argumentó Joaquim, su voz cargada de sentimiento. Tomó suavemente las manos de Emilia, un contacto que era un juramento. «Elijo la vida, Emilia, elijo la verdad. Y esa verdad es que mi destino está ligado al suyo. Vayamos a San Videl, vivamos con dignidad, con el trabajo de nuestras manos si es necesario. Que nuestra historia de amor sea la prueba de que la superación emocional es más fuerte que cualquier herencia o escándalo». Las lágrimas inundaron los ojos de Emilia, lágrimas de alivio y alegría. «Joaquim, ¿está seguro de que no se arrepentirá cuando el miedo a la pobreza le toque la puerta?» «No tendré miedo mientras usted esté a mi lado. El único miedo que conozco es el de perderla a usted. Acepta este amor verdadero, Emilia. Acepta ser mi esposa, sin títulos, solo con el corazón». «Sí, sí, Joaquim, lo acepto», respondió ella, su voz apenas un hilo, pero llena de convicción. Se besaron por primera vez, un beso casto y lleno de ternura que selló su decisión de desafiar las normas de la sociedad. Fue el final de la injusticia y el comienzo de su destino feliz. Una semana después, don Joaquim de Alcaraz y Emilia Garay abandonaron el castillo de Valcorto, dejando atrás la nobleza y sus cadenas de oro. Se instalaron en una casa sencilla y acogedora en las afueras de San Videl. Don Joaquim, sin el peso del ducado, encontró la paz. Dedicó su tiempo a compartir sus conocimientos con los niños del pueblo. Emilia, por su parte, se convirtió en una maestra querida, un faro de conocimiento para las jóvenes de la región. El amor prohibido se convirtió en un matrimonio de verdad, fundado en el respeto mutuo y la valentía. 2 años después, su primera hija nació, en una mañana de primavera bañada por el sol. Joaquim sostuvo a la niña, y el brillo en sus ojos no tenía nada que envidiar a la luz de los candiles de su antiguo palacio. «Valió la pena perder el linaje, ¿verdad?», preguntó Emilia, sonriendo desde la cama. «Valió la pena perder todo, mi amor», respondió él, besándola. «Encontré la verdadera nobleza en su corazón, Emilia. Nuestro destino feliz es la única herencia que nos importa». Su historia de amor se convirtió en una leyenda de la comarca.
la prueba de que el amor verdadero y la superación emocional siempre triunfan sobre la traición, el escándalo y la rígida tradición de un siglo XIX que se resistía al cambio. Vivieron el resto de sus días en paz, libres de sombras y llenos de la satisfacción de haber elegido el camino más difícil, pero el más honorable. Gracias por compartir conmigo este momento. Si aún no estás suscrito a Cuentos de Amor de Época, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Y cuéntame en los comentarios si te has identificado con algún personaje de esta historia. Quiero saber tu experiencia y cómo te ha hecho sentir. Y para marcar tu presencia, escribe en los comentarios la palabra bello. Nos encanta saber quiénes nos acompañan hasta el último segundo. Y no te vayas todavía. En el comentario fijado te dejé el enlace de una playlist con muchas historias encantadoras, perfectas para acompañarte mientras realizas tus tareas o simplemente te relajas un momento. Muchas gracias por estar aquí y que Dios te bendiga siempre.